Amados, muy buenos días. Un año difícil nos ha tocado este 2020. Ha sido bien complejo, bien difícil. Pero para la gloria de Dios podemos decir, como lo dijo el profeta, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es decir, Dios nos ha ido ayudando en cada paso, a cada momento, a cada instante. Y hasta aquí tenemos la certeza que Dios nos ha ayudado. Ayer en horas de la tarde falleció nuestra hermana Anita Ariza. Oremos por sus hermanas, por sus hijos, por sus nietos, bisnietos, por todos los familiares, para que Dios fortalezca y consuele en estos momentos que son tan difíciles, momentos de dolor, momentos de asimilación de la separación, de la partida de nuestra hermana. Así que oremos por ellos y mantengámonos constantes en la oración unos por otros. Es lo que es el mandato bíblico, que oremos unos por los otros. Sigamos orando por el consuelo de Dios a todos nuestros hermanos que han visto partir a sus seres queridos durante este año. Como lo dije al principio, un año difícil, un año que se ha presentado bastante complicado, y esta separación se hace más compleja debido al aislamiento, a las restricciones de movilidad, a las restricciones de acceso a lugares comunes, en fin. Todo esto hace que las cosas se vean un poco más difíciles, más trascendentales. Sigamos orando por ello. Oremos por Guillermo, que ya va mejorando, y por su pronta recuperación. Así que comencemos hoy orando al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias porque tú hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí tú has sido nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestra protección. Señor, quiero pedir en especial esta mañana por las hermanas de Anita, por Elsa, Evangelina, María, por todos sus hijos, Señor, por todos sus nietos, por sus bisnietos. Padre, que tú consueles a esta familia por el dolor de la partida de nuestra hermana Anita. Te rogamos también, Señor, que sigas consolando a Mariana, que sigas consolando a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, a los familiares de Emérita, Araque. Señor, a los familiares del primo de Anita, y todos los que han partido y han dejado este dolor, a la familia Gutiérrez por la partida de su abuela, de su tío. En fin, Señor, son grandes pérdidas, y tú tienes todo el control, tú lo sabes todo, Señor. Te pedimos también por la salud de Guillermo, que tú seas ayudando, y como lo has estado haciendo hasta ahora, recuperando prontamente, Señor. Gracias por ello. Bendícenos, Señor, y permite que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine en esta mañana al estudiar tu palabra. Necesitamos de ti, necesitamos tu auxilio, necesitamos que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la semana anterior terminamos con la exposición de la epístola a Judas, o la carta de Judas. Hemos estado orando acerca de lo que debemos estudiar, y creo que el Señor nos está guiando a un estudio versículo por versículo, como es nuestra costumbre, como lo acostumbramos en esta oportunidad de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas.
Así que vamos a empezar hoy con una breve introducción. Primero vamos a contextualizar, vamos a dar una introducción y luego vamos a analizar los primeros versículos, que es la salutación de esta carta. Recuerden que si nosotros queremos ser enriquecidos por la palabra de Dios, hay que cumplir con varios requisitos. El primer requisito es reconocer que el mejor intérprete de las Escrituras son las Escrituras mismas. Es lo primero que debemos reconocer. Lo segundo que debemos reconocer es que necesitamos observar lo que el pasaje dice claramente, porque el pasaje fue escrito para una época específica y necesitamos ver lo que el autor quiso decir para esa época. Y luego de ver lo que el autor quiso decir para su época, mirar si tiene alguna trascendencia para la nuestra y si podemos tener alguna aplicación específica de ella. Teniendo en cuenta un principio que lo hemos relatado varias veces, que lo hemos mencionado varias veces, el principio que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Allí en Deuteronomio 29, las Escrituras hablan claramente acerca de un principio fundamental que nosotros, como estudiosos de las Escrituras, como estudiantes de la palabra de Dios, debemos tener en cuenta. Ese principio dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, si nosotros no logramos entender lo que la Escritura está diciendo, si sigue en secreto, si el Espíritu Santo no nos ilumina y el secreto sigue, los secretos pertenecen a Dios. No hay que especular, no hay que inventar, no hay que suponer. Entonces, si es un secreto, los secretos pertenecen a Dios. Y lo que Dios nos ha iluminado a nosotros son para nosotros, para nuestros hijos, pero con un propósito: que cumplamos todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahí viene y se desprenden los siguientes pasos. Después de la interpretación, de resumir todo lo que hemos visto, yo necesito ver la aplicación en mi vida y debo tener una actualización de convicción. ¿Por qué? Porque la doctrina es progresiva, y al ser progresiva es muy posible que en el transcurrir del tiempo yo deba recurrir a corregir algunas cosas que venía aplicando o desarrollando de una manera hasta donde tenía el entendimiento. Esto es lo que nosotros necesitamos estar haciendo, y es a lo que yo les invito. Es por ello que de aquí en adelante la tarea de ustedes en su casa es leer, leer y leer el libro de Gálatas cuantas veces sea necesario. Aquí nosotros vamos a ir estudiando versículo por versículo y nos vamos a ir demorando un poco de tiempo. Hoy apenas vamos a estudiar, si alcanzamos, 5 versículos. Entonces, usted tiene tiempo en toda la semana de estar leyendo, leyendo y releyendo. Cuanto mayor sea el contacto con la epístola, mayor va a ser el entendimiento y la iluminación que el Espíritu de Dios nos dé para el estudio de ella. Ahora sí, después de dar estas recomendaciones, comencemos pensando en la epístola a los Gálatas. Según el consenso general, es decir, lo que opinan los eruditos, esta epístola es una de las 4 epístolas principales del apóstol Pablo. Los eruditos dicen que las otras epístolas son 1 y 2 Corintios y Romanos. Juntamente con Gálatas, entonces, son las 4 epístolas más importantes del apóstol Pablo. Adicionalmente, esta es una de las epístolas más autentificadas. Aunque se cuestiona la autoría paulina de otras cartas, estas 4 comúnmente son aceptadas como auténticas.
y en especial la epístola a los Gálatas, que tiene un alto ingrediente de autenticidad, de autentificación o de auténtica. Esto es lo que vamos a estar viendo. Dentro de estos escritos paulinos, la carta a los romanos es la de mayor afinidad a esta carta de Gálatas. Es la razón por la cual generalmente cuando se plantean estudios bíblicos o se plantean pensums académicos para estudiantes de la Biblia, Romanos y Gálatas van de la mano. Y generalmente son una sola asignatura, Romanos y Gálatas, por ver la afinidad entre estas dos. Sin embargo, cuando los estudiamos vamos a ver que hay grandes diferencias. En esta epístola por lo menos hay dos temas dominantes que a la vez van a recibir también el mismo énfasis en Romanos. Y esos temas son la justificación por fe ante Dios sin las obras de la ley. Y el segundo tema sería la presentación del Espíritu como el principio de nuestra vida, de nuestra nueva vida en Cristo, del que disfrutan los creyentes como hijos de Dios. Romanos contiene elementos sin paralelos en Gálatas y Gálatas contiene elementos sin paralelo en Romanos. Por ejemplo, la sección autobiográfica del apóstol aquí en Gálatas capítulo 1, desde el versículo 11 hasta el capítulo 2, versículo 14, que en su momento estudiaremos con gran profundidad, no aparece, no hay paralelo de estos versículos en el libro de Romanos. El nombre de esta epístola se debe a que esta epístola está explícitamente dirigida a las iglesias de Galacia. Adicionalmente, en el versículo 3 del capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Se invoca a los receptores como Gálatas insensatos. La pregunta que surge entonces es, ¿dónde estaban estas iglesias? ¿Y quiénes eran los Gálatas? Para ello, se hace necesario entonces hacer un poco de historia secular, digámoslo de esa manera, historia del mundo, historia de las naciones y geografía. Y para ello simplemente podemos ver que hay un territorio antiguo llamado el Reino de Galacia o en algún otro lugar una extensa provincia romana de Galacia que incluía el antiguo reino y un territorio adicional mucho mayor. Ahora, la pregunta que surge después será, ¿eran los receptores de la carta a los Gálatas en sentido étnico o era un sentido solamente o meramente político, habitantes de la provincia romana del mismo nombre? Así que el término griego Galatai, que es con el que comienza cuando habla de Gálatas, es una variable de la palabra keltai o keltoi, que es la misma palabra traducida del latín Galli, que significa celtas. La primera vez que nos encontramos con los celtas, ellos residen en la Europa central, en la cuenca del Danubio. De allí emigraron en dirección oeste hacia Suiza, al sur de Alemania, al norte de Italia y posteriormente hacia Galia y Bretaña. También emigraron en dirección sureste y se asentaron en el centro norte de Asia Menor, dando así nombre a su nueva patria, tal y como había sucedido en la Gali, del latín Galia y del griego Galatia o Galatai. Y así podríamos pasar un buen rato, unas buenas horas, viendo y conociendo el trasfondo histórico de los Gálatas.
Pero ese no es el objetivo de nuestro estudio. Esto es solamente para darnos una ubicación geográfica, para darnos una ubicación histórica. Pero si ustedes quieren saber un poquito más, entonces les invito a investigar en libros de historia, en libros de geografía, acerca de historia, acerca de los celtas y de sus emigrantes. La pregunta siguiente que surge es entonces, ¿qué motivó al apóstol Pablo a escribir esta carta? ¿Cuál fue la motivación? Recordemos que este era el campo misionero de Pablo. Y Pablo, este Pablo misionero, diferente a lo que hoy en día conocemos como misiones y campo misionero de nosotros. Gran diferencia hay entre las misiones de Pablo y lo que hoy llamamos misiones o misioneros. Pablo, a pesar de que iba y hacía su tarea misional, o su tarea como ministerio, o su campo misionero, cuando él regresaba, no se olvidaba de las personas con las que había estado tratando en su nuevo campo misionero. Estaba al pendiente de lo que sucedía con ellos, estaba buscando siempre noticias y por ello siempre estaba al tanto, corrigiendo desde la distancia. Ojalá que nuestros misioneros, entre comillas, y los misioneros que salen de nuestras congregaciones tomaran ese carácter, tomaran para sí ese compromiso misional. Es decir, si a mí me han dado un grupo de personas, debo de conocer lo que está pasando con ellas. ¿Cuáles son los peligros a los que se están enfrentando? Peligros espirituales, y debo de estar pendiente para estar ayudando a que no concurran, a que no caigan en dicho error. Así que este era el campo misionero. Y él estaba a través de esta carta tratando de persuadir a los creyentes para que aceptaran una forma de enseñanza diferente a la que les habían transmitido. Pablo se refiere a ellos, a estas personas que están tratando de enseñar diferente, se refiere a ellos como los perturbadores o agitadores. Más adelante vamos a profundizar sobre esto, sobre este particular. Así que Pablo recibe noticias y ellas no son para nada alentadoras, porque estos perturbadores o estos agitadores estaban tratando de imponer a los creyentes gálatas ciertos requisitos de la ley judía, sobre todo, principalmente, la circuncisión, al igual que la observancia de días especiales. Suponemos que imponían el calendario sagrado judío. En estas nuevas enseñanzas figuraban también las restricciones dietéticas judías. Entonces Pablo va a denunciar a esta nueva enseñanza por ser una perversión al verdadero evangelio de Cristo. Y él va a advertir a los creyentes gálatas que estaban haciendo caso de esto y que se sometían a estas enseñanzas, les va a advertir que solamente hacer caso o someterse a esas enseñanzas era alejarse de Dios, era desligarse de Cristo, era caer de la gracia. Se nos hace familiar con lo que hemos venido estudiando. Mire que la apostasía no solamente se encuentra en Judas, la vamos a encontrar aquí en Gálatas y vamos a encontrarla en otros escritos, porque la apostasía ha estado presente desde el comienzo de la creación hasta hoy. Estuvo presente con Caín, ha estado presente con todas las personas y con todas las manifestaciones escriturales de fe al único Dios vivo y verdadero. Han estado presente, ha estado latente la apostasía. No es algo nuevo, no es moderno, no es algo que no estaba. Así que Pablo le va a llamar desligarse de Cristo,
alejarse de Cristo o caer de la gracia. Se cree que esta carta fue escrita hacia los años 49 o 52 después de Cristo. Y es necesario entender estas fechas para poder ubicar lo que el apóstol nos va a escribir. Así que con este poco comentario de introducción, vamos a lo que vinimos, a trabajar en la epístola a los Gálatas. Para ello comencemos leyendo los primeros 5 versículos. Dicen así los primeros 5 versículos en Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo comienza con un saludo a las iglesias de Galacia y comienza subrayando el origen divino de su comisión apostólica. Observen cómo dice Pablo apóstol. Y si ustedes ven, allí hay un paréntesis que ya vamos a estudiar. Pero Pablo está diciendo Pablo apóstol, Pablo enviado por, Pablo comisionado por, porque eso es lo que significa apóstol. Apóstol es una persona que fue enviada por otro. Y es lo que va a comenzar a defender Pablo. ¿Por quién fue enviado Pablo a predicar? Observemos esa aclaración que hace en el paréntesis. Pablo, apóstol, ojo lo que está diciendo, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esto quiere decir que como hombre puedo yo enviar en mi nombre a otra persona, a un lugar. Y eso lo hace mi enviado, eso lo hace mi apóstol. Entonces yo podría decir que yo envío a alguien y ese alguien a quien yo envío es apóstol de Cristo Antonio, pero no es apóstol de Cristo el Señor. Esa es la diferencia. Esto es lo que nosotros necesitamos tener presente. Y es el cuidado que debemos tener hoy con los autollamados apóstoles. ¿Son apóstoles de quién? Porque yo veo mucho el apóstol fulano que viene. ¿Apóstol de quién? ¿Quién lo envió? Y es un envío personal. Persona a persona, face to face. Cuando yo siento a uno de los colaboradores nuestros y le digo, ve a tal lugar y hace esto, él va en mi nombre, va en mi representación, va en mi comisión. Yo le comisioné. Él es el apóstol de Cristo Antonio. Cristo Antonio lo envió. Ahora, si toda la iglesia, el renuevo en Cristo Jesús, reunida, coloca a una persona, le impone manos y le envía a algún lugar, esa persona es el apóstol de la iglesia, el renuevo. Pero no es el apóstol de Jesucristo. Es la iglesia, el renuevo, quien lo está enviando. Es Cristo Antonio Vergel quien lo está enviando, pero no el Señor. Y esto es lo que él viene a hacer aclaración. Él va a decir, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre.
Porque ese es el sentido amplio de la palabra apóstolos en griego. Es el que es enviado. Ese es el sentido. Si usted me acompaña en Juan, capítulo 13, versículo 16, encontraremos que este es el sentido que se le da a la palabra apóstolos. Allí, en Juan, capítulo 13, versículo 16, dice de la siguiente manera: de cierto os digo, está hablando el Señor Jesucristo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aquí, el enviado, el apóstol. Ese es el sentido estricto. Y dice, el enviado no es mayor que el que le envió. O sea que hay un mensajero y hay alguien que le asignó la comisión. Claro, por supuesto, en la defensa que hacen los autollamados apóstoles, dicen, es que en el momento en que yo fui llamado por Jesucristo, Él me llamó personalmente y me envió al ministerio. No es el sentido del original griego. El original griego es, me toma, se sienta conmigo y me dice, ve a hacer tal o cual tarea. Esa es la palabra apóstol aquí en las Escrituras. Entonces, es la razón por la cual el apóstol tiene que hacer la aclaración y decir apóstol no de hombres ni por hombre. Sin mucho temor a equivocarnos, podríamos nosotros deducir por el tono enfático que está utilizando el apóstol aquí, es que los Gálatas habían recibido una versión diferente de su apostolado. Por ejemplo, que no había recibido un llamamiento alguno más allá del dado a los hombres, o el dado por los hombres. Que habían sido los líderes de Jerusalén, los líderes de Damasco, los líderes eclesiásticos de Antioquía o de otras iglesias que le habían enviado a él, ya fueran ancianos o apóstoles. Aunque en última instancia su ministerio proviniera de Cristo, lo que él tenía era que estaba sido transmitido por estos líderes y no por Cristo. Eso era lo que había llegado a los oídos de los Gálatas por el énfasis aquí presentado. Y Pablo simplemente niega esa versión. Y él dice, yo recibí mi ministerio de Cristo resucitado, directamente de Él, sin intermediación alguna, sin intermediarios, sin ningún pago. No tuve que pagar para ser apóstol. Y el momento elegido lo va a relatar más adelante, y más adelante lo vamos a estudiar a profundidad. El momento elegido fue su experiencia yendo camino a Damasco a acabar, a destruir, a desolar a las iglesias. Eso es lo que él va a referir ahora más adelante en el versículo 15 y los siguientes. Y él dice allí, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Y es cuando Jesús se le aparece cara a cara y cara a cara lo envía. Por eso es el apóstol de Jesucristo. Dice, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y no de hombres, ni por hombre. Es más, cada vez que Pablo desarrolla este tema a lo largo de sus escritos, deja muy claro que él era apóstol del Señor Jesucristo resucitado, a quien ha de rendir cuentas por el cumplimiento de su cometido, por el cumplimiento de su comisión, por el cumplimiento de la tarea para la cual él fue enviado. Ahora, cuando él hace una distinción allí, distingue Jesucristo y Dios el Padre. Hace la distinción de toda autoridad o actividad humana.
Pablo coloca al Señor resucitado en una categoría completamente distinta a la del resto de los mortales. Una vez resucitado y exaltado, se cita y se concibe a Cristo al mismo nivel que Dios el Padre, a cuya diestra está sentado, según la aplicación que los primeros creyentes hicieron del Salmo 110, versículo 1, que reza: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que la naturalidad con la que Pablo constantemente menciona unidos a Dios y a Cristo nos da una clara idea de cuál era su concepción de la persona y de la posición de Cristo. Ahora, ¿qué más dice? Dice, Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dios Padre aparece definido como quien resucitó a Cristo de entre los muertos. Igual que otros judíos que creían en la resurrección, Pablo creía en la resurrección. Y la educación que Pablo había recibido le llevaba a aclamar a Dios como aquel que levanta a los muertos, como se le denomina en toda la instrucción judía como la segunda bendición. Y esta bendición, que aquel que levanta a los muertos, va a aparecer en el libro de Romanos y va a aparecer en el libro de Segunda a los Corintios. Por ahora, simplemente para observarla, miremos Romanos capítulo 4, versículo 17. Allí en Romanos capítulo 4, versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que las otras cartas, para continuar aquí en el estudio del versículo 2, las otras cartas, Pablo va a mencionar por nombre a las personas que lo están acompañando en el momento. Pero antes de esto, aclaremos que Pablo sabía que la resurrección de Cristo era el primer paso para la resurrección esperada. Y adicionalmente, que la resurrección de Cristo puso una trascendencia especial respecto de su llamamiento. Por eso, él nos va a recordar su experiencia yendo camino a Damasco. Su llamamiento era de Jesucristo, pero también de Dios, pues fue Dios el que le mostró a su Hijo resucitado. Y ahora sí, lo que estaba tratando de hilar, en el versículo 2, notamos una diferencia respecto de otros escritos. En otras cartas, el apóstol Pablo menciona por nombre a uno o más de sus colaboradores que le acompañan en el momento de escribir. Pero aquí eso no va a suceder. Observen versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. En otras cartas dice Pablo, Silas y Timoteo, a los santos hermanos que se encuentran por ejemplo. Entonces, aquí en este versículo 2 no es el caso. Aquí no menciona a nadie, solamente se refiere a todos los hermanos que están conmigo. A todos los hermanos que están conmigo. Así que si nosotros quisiéramos matar la curiosidad y tratar de identificar a los hermanos que están conmigo, entonces necesitamos aplicar los principios de nuestro estudio bíblico. Y es entender el momento y el lugar donde fue escrita la epístola. Y la misma escritura nos va a conducir los posibles momentos y las posibles
circunstancias y el posible lugar donde haya sido escrita la epístola. Solamente a manera de ejemplo, ustedes deberán profundizar, si esa es su curiosidad, ustedes lo profundizarán aparte. Solamente a manera de ejemplo, yo les muestro una posible solución. Si esta carta se envió desde Antioquía de Siria, un poco después de que Pablo y Bernabé regresaran de su evangelización a las ciudades del sur de Galacia, que lo podemos ver en Hechos capítulo 13, los últimos versículos, hasta el capítulo 14, capítulo 14, versículos 26 y siguientes. Solamente voy a leer el versículo 26. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces aquí están mostrando que ellos, después de haber ido a Galacia, llegaron a Antioquía para dar cuenta de la obra que ellos habían hecho. Entonces se podría pensar, si es este el momento en el cual fue escrita, entonces se podría pensar que todos los que están conmigo son los dirigentes de la iglesia de Antioquía, incluido de forma destacada Bernabé, porque él fue directamente con Pablo a hacer su ministerio, su obra misionera, su obra misional allí en medio de los Gálatas o en las regiones de Galacia. En fin, esto es un asunto de mera curiosidad, no nos va a aumentar o a disminuir el propósito de la carta. Pero si usted quiere calmar su curiosidad, entonces deberá leer todo el libro de los Hechos y empezar a identificar desde dónde pudo haber sido escrita. Aquí tienen un caso donde podría haber sido, pero hay más posibilidades. Así que, en fin, esta es solamente una de esas posibilidades. Ahora veamos el grado de especificación de los destinatarios de la carta. Y es un grado mínimo. En otras cartas, aquí miremos así rápidamente, por ejemplo, segunda a los Corintios, que está antecitos de Gálatas, y vamos y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Mira la salutación. Ahora mira la nuestra, aquí en Gálatas. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Simple, cortante. Es la identificación rápida al comparar con otros escritos. En fin, es la mínima. Es mínima la identificación de estos destinatarios. Por supuesto, podemos ver que es una carta circular. Y esta carta circular deberá ser llevada por un mensajero de una iglesia a la siguiente, porque dice a las iglesias en Galacia, no a la iglesia de Corinto, como dijo en Corinto, sino a las, en plural, a las iglesias de Galacia. O sea que había varias iglesias en toda la provincia, en toda la región de Galacia. Y a estas iglesias fue enviada esta carta. Entonces, este mensajero debería llevar a una iglesia, leer la carta y luego ir a otra iglesia en su marcado itinerario, de tal manera que todas las iglesias recibieran noticia de su contenido. Si alguna de las iglesias quería hacer o conservar una copia de ella, podía hacerlo. Pero al parecer Pablo no enviaba varias copias, una para cada iglesia. Y esto lo basamos en el pensamiento del capítulo 6, versículo 11, que dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esto nos da a entender que cada iglesia vería la única copia que les enviaba y observarían las grandes letras que caracterizaban la escritura del apóstol Pablo. Entonces,
¿Qué tenemos que decir de los destinatarios? Simplemente son las iglesias de Galacia. ¿Qué tenemos que decir de los acompañantes del apóstol Pablo en esta escritura? ¿Qué eran todos los hermanos que lo acompañaban? ¿Quiénes eran? No sabemos. ¿Por qué no los identificó? No lo sabemos. Son los secretos de Dios. Es lo que hemos estado diciendo. Son los secretos de Dios. No podemos especular. Podemos conjeturar y jugar con algunas investigaciones dentro de la misma escritura, pero no podemos afirmar algo que no está afirmado, que no está escrito. Ya en el versículo 3, él dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Utiliza el saludo más común al comienzo de una carta en griego. De una carta en griego de esa época. Y era la palabra xarein, regocijaos. Al mismo tiempo, una palabra judía, shalom, que en griego sería la palabra eirene, paz. La fórmula ampliada, gracia y paz, utilizada aquí, gracia y paz al parecer era común en todos los círculos judíos. Y esta fórmula, gracia y paz, es típicamente paulina. Ambos términos tienen un fuerte sentido cristiano. La gracia es la buena voluntad de Dios hacia la humanidad, expresada en forma incondicional en la obra redentora de Cristo. Y la paz es el estado vital que el hombre debe alcanzar con Dios. Es el estado vital en el que el hombre debe estar con Dios y con los hermanos o con los demás. Entonces, paz con Dios y en paz los unos con los otros, como resultado de disfrutar la experiencia de la gracia divina. Las palabras que continúan, dice: sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras vienen a enfatizar la fuerza cristiana de los términos gracia y paz. La gracia y la paz pertenecen a Dios y a su Hijo, y son ellos quienes nos la entregan a nosotros a través de la salvación. La salvación, a la vez, es el don de Dios y es el don de Cristo. La gracia que sustenta esa salvación se denomina indistintamente gracia de Dios y gracia de Cristo. Y la paz que produce dicha salvación se llama indistintamente paz de Dios y paz de Cristo. Esto es el énfasis que hace la salutación gracia y paz. Adentrémonos ya en el versículo 4, que dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí vemos que la salutación del apóstol va a estar ampliada, la va a amplificar con la primitiva confesión de fe, o un resumen querigmático que se encuentra en varios contextos neotestamentarios. Nos muestra en esta salutación que la autoinmolación de Cristo no solamente trae a su pueblo el perdón de los pecados pasados, no solamente el perdón de los pecados presentes, no solamente el perdón de los pecados futuros, porque la autoinmolación de Cristo por nuestros pecados fue completa. Él murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Es por ello que ya el pecado no puede ser juzgado.
¿Por qué? Porque ya fue juzgado en la cruz de Cristo. Yo no voy a ser juzgado por mis pecados, porque mis pecados ya fueron juzgados en la cruz de Cristo. El perdón de Cristo es completo. Ya Él perdonó aún los pecados que yo no sé que voy a cometer. Ese es el perdón completo de Cristo. El perdón completo de Dios por la sangre de Cristo. Es la obra completa de la autoinmolación de Cristo en mi lugar. Así que en esta salutación no solamente va a traer el perdón de los pecados, sino que va a trasladarnos de un reino en el que el pecado es irrefrenable a otro de que Él mismo es el Señor. Por eso dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lo que trata de mostrar aquí el apóstol Pablo en esta fórmula es que la entrega voluntaria de Cristo viene seguida de una proposición final y aparece finalmente reproducido allí en Tito capítulo 2 versículo 14, que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice aquí entonces, para librarnos del presente siglo malo. Es una época dominada por un poder éticamente pervertido que, lejos de ser conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, se opone por completo a Él. Ese es el presente siglo malo. Así que los que creen en el Evangelio, los que creen a Dios, los creyentes verdaderos, son liberados de este siglo malo. Porque el Evangelio aviva la conciencia de la diferencia ética. Por ello, esta liberación a la que hace referencia el apóstol Pablo aquí en este versículo no es de este mundo material. No es que nos va a liberar de este mundo maligno, de este siglo malo, el presente. No nos va a liberar de él. Necesitamos estar en él. En alguna parte de las Escrituras el Señor, a través del apóstol Pablo, también dijo que si nosotros no quisiéramos estar en este mundo, era necesario estar fuera de él, salir de él. Mientras tanto, debemos estar en este mundo éticamente malo, éticamente perverso. Entonces Pablo no hace referencia a ese mundo material, sino al mal que lo domina, a lo que hace que este sea el siglo malo. Es decir, como lo dice el mismo apóstol Pablo a los romanos, no os conforméis a este siglo. Aquí él dice, no tomemos la forma del mundo actual. Ya tenemos conciencia que es un mundo éticamente malo. Entonces, al tener conciencia de que es un mundo éticamente malo, usted y yo como creyentes no podemos conformarnos al mundo. Es decir, no podemos tomar la forma del mundo. No podemos pensar que porque como él robó, pues yo también puedo robar. No, él robó porque él está bajo la esclavitud del presente siglo malo. Yo he sido liberado por la salvación de esa esclavitud del presente siglo malo. Entonces mi actuar éticamente será totalmente diferente. Es decir, el que robaba, que no robe más. El que mataba, que no mate más. El que adulteraba, que no adultere más. El que dormía hombre con hombre, que no duerma más hombre con hombre. Es de esa manera como seremos liberados éticamente del presente siglo malo. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no debemos tomar la forma de ese mundo actual. Esa es la liberación. No podemos vivir vidas sin conformación.
sin tomar la forma que el mundo toma. Debemos tomar una vida totalmente diferente, con una forma diferente a como la ve o a como la toma el mundo. Así que podemos ver estas líneas con un poco del aspecto escatológico del apóstol Pablo. Y ese aspecto escatológico, él mira estas líneas desde el punto de vista temporal. El siglo venidero, la era de la resurrección, permanece aún en el futuro. Espiritualmente, en cambio, los creyentes en Cristo han sido hechos partícipes de ella aquí y ahora, porque comparten la vida resucitada de Cristo, quien ya ha entrado en la era del siglo. Han sido, pues, liberados del control de los poderes que dominan el presente siglo. La apariencia de este mundo se pasa. Por tanto, los creyentes han de mostrar un espíritu de distanciamiento hacia él. El espíritu que mora en los creyentes no solo nos ayuda a anhelar confiados la vida venidera, sino que nos permite disfrutarla aún dentro del cuerpo mortal que vivimos el presente siglo. Gracias a la obra del Espíritu de Dios, gracias a la obra del Espíritu Santo que aplica a los creyentes la redención y la victoria lograda por Cristo, el presente siglo malo todavía no se ha convertido en un ya para ellos. Eso es lo que debemos dar gracias a Dios, por la salvación tan grande que nos ha dado. Porque en esa salvación tan grande nos ha liberado de la esclavitud y de la forma de este mundo. Ya no tengo la forma de este mundo. Este mundo que es éticamente pervertido ya no cuenta para mí. Porque el Espíritu ha transformado mi mente a un mundo éticamente diferente a como el mundo lo está viendo. Y ya para terminar, el versículo 5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él hace algo diferente a lo que ha hecho en las otras cartas. Aquí está añadiendo una doxología final a una salutación. No tiene comparación. No hay comparación con las otras epístolas paulinas. Esta doxología puede ser inducida por el resumen del Evangelio del versículo anterior. Se emociona tanto el apóstol mostrando ese Evangelio, mostrando el Evangelio del versículo anterior, que su corazón no puede más que expresar esta doxología. Estas doxologías neotestamentarias suelen terminar con la palabra amén. Y aquí lo que yo puedo observar y lo que podemos observar es que al ser leída esta epístola en las iglesias de Galacia, los oyentes no pueden parar. Y tienen entonces que decir ese amén particular, aparte del amén del apóstol Pablo al final de esa doxología, refrendando así la gloria debida únicamente a Dios. Amados hermanos, hemos comenzado esta aventura en el libro de Gálatas. Nos vamos a enriquecer en ella. Vamos a gozarnos de lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Y lo que podemos tomar de esta primera parte introductoria es que Cristo, ya con su autoinmolación, no solamente ha perdonado nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, sino que nos ha librado del presente siglo malo. En nuestra mente, en nuestra conciencia ha sido vivificada y vemos el mundo totalmente diferente, con una ética diferente. No podemos andar, como dice el refrán, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No. Vamos en camino diferente, en camino contrario, éticamente hablando. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga a todos mis hermanos en sus casas. Dios bendiga
a nuestros hermanos que sufren y que están en estos momentos dolidos por la partida de nuestros seres queridos. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque el sacrificio del Señor Jesucristo fue completo, fue total, absoluto, y aviva mi conciencia para poder vivir una vida diferente. Una vida en este siglo malo, éticamente diferente. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendice, y a nuestros líderes les invitamos a las 3 de la tarde a nuestra reunión de liderazgo hoy, vía Zoom. Le vamos a enviar el link a través de sus WhatsApp. Dios les bendice, muchas gracias, y en la voluntad de Dios el próximo domingo estaremos aquí presentes. Bye bye.